Hola, hola a todos mis estudiantes del quinto básico, espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar con la clase número 2 que es retomando lo que habíamos visto la clase pasada, que es el mito, la leyenda y la fábula. Pero ahora, en vez de ponernos a estudiar los elementos de cada uno de estos textos, vamos a identificar estos elementos dentro de otros textos, ¿ya? Vamos a leer mitos, leyendas y fábulas para poder ir identificando estos elementos y además vamos a ir viendo estrategias para poder responder las preguntas de manera correcta. ¿Ok? Entonces el objetivo de aprendizaje del día de hoy es reconocer elementos del mito, la leyenda y fábula en textos. Habíamos dicho la clase pasada que una leyenda era una narración donde se explicaban tradiciones y costumbres de un pueblo, ¿cierto? También habíamos mencionado que esta se transmitía de manera oral y se pasaba de generación en generación, que generalmente eran historias misteriosas, ¿cierto? Que incluían seres fantasmales, donde había un narrador, ¿cierto? Que podía ser testigo generalmente, porque siempre la leyenda era el amigo del amigo o alguien que veía esta historia, pero generalmente nunca había un protagonista que contara esta historia, que le ocurre, por ejemplo, decir que me sucedió a mí mismo, sino que siempre le sucedía a otro. También encontrábamos personajes que generalmente eran personajes reales, pero ojo, dentro de la leyenda yo también puedo encontrar personajes mitológicos, ya, o espirituales, mitológicos al igual que en el mito. La única diferencia y cómo yo me voy a dar cuenta de la esencia entre una historia y la otra es que dentro del mito, además del ser mitológico, siempre voy a encontrar una historia relacionada con el origen del mundo. En cambio, en la leyenda yo voy a encontrar historias que están ligadas con algún misterio ocurrido en alguna localidad del mundo, ¿ya? El tiempo y el espacio de la leyenda siempre era súper lejano, o sea, se contaba una historia como que sucedió hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Pero pertenecía a alguna época determinada que nosotros vamos a descubrir viendo los diferentes elementos de la leyenda. Y las acciones siempre iban a ser sobre seres reales, pero recuerden, también puedo encontrar otro tipo de seres que enfrentaban tareas difíciles, prodigiosas o misteriosas. Eso principalmente, habíamos hecho estas actividades, habíamos leído un texto sobre el calafate para poder comprender un poco lo que era la leyenda y acá nuevamente teníamos algunos elementos de ella sobre la finalidad que tenía y las características principales, ¿ya? La estructura de la leyenda. Y bien, entonces, por otro lado, habíamos hablado del mito, ¿ya? Habíamos dicho que el mito era una narración que el propósito que tenía era explicar cuál era el origen del universo, o sea, cómo se originó, por ejemplo, el agua, las montañas y generalmente las cosas naturales de nuestro universo, ¿ya? Nos inventaban toda una historia, toda una trama respecto a algún problema que hubo y a raíz de este problema se crearon los elementos del universo, o sea, es para explicar qué había antes de que todos nosotros estuviéramos aquí, ¿ya? Bien, los elementos que tenía el mito son muy similares a los de la leyenda, con la diferencia que acá las personas que participan generalmente son dioses como Zeus, Afrodita, etcétera, muchos tipos de dioses mitológicos o seres mitológicos también que podían ser más relacionados a monstruos, ¿cierto? Seres deformes, con dos cabezas, con más extremidades de las normales, etcétera. ¿Ya? Esto también ocurría en un tiempo muy distante, se supone que cuando todas las historias están basadas en un tiempo muy, muy lejano hacia atrás, ¿ya? Eh, y el tiempo y el espacio, generalmente el tiempo del que hablan es del inicio de la creación, o sea, antes de que existiéramos todos nosotros. Imagínense cuántas generaciones atrás era eso. ¿Ya? Y por último, las acciones generalmente era la influencia de los dioses, o sea, los dioses eran los que decidían qué es lo que iba a pasar, eran los que daban las órdenes sobre los seres humanos y a raíz de esto habían consecuencias, ¿ya? O sea, si los dioses decían que iba a pasar algo malo, esto sucedía. Si Dios le decía al humano que él actuara en base a lo que decía, el humano no lo dudaba y siempre actuaba en base a los dioses, ¿ya? De eso se trata más o menos la historia de los mitos. Habíamos visto también el concepto, la estructura, habíamos leído una pequeña historia y habíamos pasado a la fábula. En la fábula yo les había dejado
una síntesis que yo tomé prestada, ¿cierto? Que es un mapa mental donde nosotros podíamos ver todos los elementos más importantes. Habíamos dicho que generalmente los personajes de la fábula eran animales, personas o cosas que tenían características humanas, ¿cierto? Que el tema era hablar sobre los vicios o los problemas que teníamos los humanos respecto a los valores, ¿cierto? Como la mentira, la avaricia, la envidia. ¿Ya? Las características que tenía la fábula es que era fácil de leer, era pequeñita, generalmente tenía entornos naturales muy amigables con los niños, ya contenía diálogos, son conversaciones entre un personaje y otro, y que tenía muy poquitos personajes. La estructura, al igual que los anteriores, principio, nudo, desenlace y moraleja, que era la gran diferencia entre una fábula y un mito y una leyenda, que esta tenía una moraleja, ¿ya? Continuemos entonces. Acá yo les había dejado entonces una síntesis de lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Que es la síntesis sobre lo que sería el mito, la leyenda y la fábula, ¿ya? El mito que explicaba los hechos universales, la leyenda explicaba hechos locales, y la fábula presentaba virtudes y defectos de los seres humanos, ¿ya? En el mito, los personajes eran sobrenaturales o héroes o dioses, recuerden, seres mitológicos. En la leyenda, humanos o seres fantásticos, fantasmas, o también podíamos encontrar seres mitológicos. Ojo con eso. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Y en la fábula encontrábamos siempre encontrábamos animales actuando que dialogaban y tenían comportamientos humanos y dejaban una enseñanza y moraleja. Bien, ¿qué es lo que más me interesa a mí el día de hoy? Vamos a averiguar de qué manera podemos responder correctamente a las preguntas de un texto, ¿ya? Esto les va a servir para los textos en general. Es súper importante, chicos, que cada vez que nosotros leemos un texto, tengamos un destacador a mano o algún lápiz para poder ir diferenciando algunas ideas de otras, ¿ya? Y ordenándonos a nosotros mismos. ¿Ya? El paso número 1, entonces, para poder responder un texto es subrayar la información solicitada en la pregunta. Siempre o casi siempre detrás de un texto voy a encontrar una pregunta o antes de un texto voy a encontrar una pregunta. Entonces, cada vez que yo considere que encontré una respuesta dentro del texto para esa pregunta, yo la voy a subrayar inmediatamente. Y eso me va a optimizar mucho el tiempo y me va a ayudar a responder de una forma más correcta, más cercana y más clara a esa pregunta. ¿Ya? El paso número 2, entonces teníamos como paso número 1 que íbamos a destacar la idea dentro del texto, ¿cierto? Vamos a tener un destacador, podemos tener destacadores de diferentes colores para poder ir destacando ideas, ¿ya? Y como paso número 2, vamos a empezar a buscar la información dentro del texto. Ya una vez que leemos la pregunta, empezamos a buscar la información. Ejemplo, acá hay una historia que yo les había dejado en una guía y esto está basado en eso. Dice, cuando Faetón toma las riendas y subráyala. Ya dice, Faetón toma las riendas y emprendió su marcha por el cielo. ¿Qué pasó entonces? Los caballos se desbocaron pronto y el joven perdió el control, el carro se salió de su ruta, unas veces pasaba muy cerca de la tierra y otras se alejaba demasiado de ella. Entonces acá se destacaron las ideas principales que estaban relacionadas a la pregunta que se había realizado anteriormente. Y como paso número 3 para poder identificar los elementos de un texto, vamos a responder las preguntas, ¿cierto? Ya una vez que tengo identificado todos los elementos del texto, paso entonces a responder mis preguntas. Preguntaban acá, ¿qué ocurrió cuando Faetón tomó las riendas y emprendió la marcha? Los caballos se desbocaron pronto, ¿cierto? Y el joven perdió el control. ¿Dónde habíamos encontrado eso? En lo que habíamos destacado anteriormente en el texto, ¿cierto? El carro se salió de una ruta, bla, bla, bla. Unas veces pasaba muy cerca de la Tierra y otras se alejaba demasiado de ella. Ahora, acá me mostraron como ejemplo lo mismo que estaba escrito en el texto, lo copiaron y lo pegaron en la respuesta. Yo siempre les voy a pedir, chicos, que ustedes sean más analíticos y que vayan teniendo más amplitud en su respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que siempre van a poder sacar los elementos propios del texto, copiarlos y pegarlos, ya no hay ningún problema. Pero si ustedes además siempre pueden fundamentar, explicarme el porqué de las cosas o darme su opinión o punto de vista respecto a lo que ustedes vieron dentro del texto, ideal, mejor aún, ¿ya? Vamos viendo entonces.
Acá yo tengo las siguientes preguntas para un texto que vamos a leer a continuación y vamos a ir definiendo las partes de este texto, ¿ya? Yo puse cada pregunta con un color y luego yo les voy a mostrar dónde encontrar las respuestas señalando con el mismo color de la pregunta. Es para que ustedes vayan aplicando el ejercicio en la casa con los destacadores y los lápices que yo les dije que tenían que ocupar para poder responder las preguntas. Entonces, como mi primera pregunta, tenemos ¿quién es el alicanto? Todavía no lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Leer el texto para averiguar quién es el alicanto. ¿Qué hecho quiere explicar esta leyenda? ¿Qué le ocurre a los mineros que siguen al alicanto? ¿Qué significa la palabra plegaria? ¿Existe realmente el alicanto y por qué crees eso? Vuelvo a repetir, mucho ojo con los colores que tiene cada uno, el verde, azul marino, rojo, morado y azul, porque cuando veamos las respuestas van a estar encerradas en estos mismos colores para que las puedan identificar. Vamos a leer el texto a continuación. El alicanto. Cuenta la leyenda que en el norte de Chile vive el alicanto, un enorme pájaro de grandes alas de color metálico. Su pico es encorvado y sus patas alargadas con enormes garras. Se alimenta de oro o plata, perdón, y sus alas brillan durante toda la noche. Si el animal come oro, despide destellos dorados o plateados si su alimento fue plata. El alicanto es el sueño de muchos mineros que esperan que algún día este personaje se les aparezca y les muestre el sendero hacia una veta de oro o de plata. Las personas que lo han podido ver han dejado todo de lado por seguirlo, pues se dice que el ave se ubica en el lugar exacto de la riqueza. Pero quien sigue al alicanto repentinamente al llegar al lugar del supuesto tesoro, el ave lo abandona, dejándolo sin agua y sin comida. Solo una plegaria a la Virgen de Punta Negra le puede mostrar el camino de regreso. Wow. Entonces, este era un animal, ¿cierto? Que según lo que nos cuenta la leyenda, comía oro o plata, ¿cierto? Y desprendía de sus alas estos elementos. Y había muchos mineros que son los que están dedicados a extraer estos minerales, ¿cierto? Que querían que apareciera esta ave para que les mostrara el lugar donde estaba guardada todo el oro y toda la plata que ella consumía. Como pueden observar, los elementos de la leyenda están presentes acá, ¿cierto? Es una historia que supuestamente alguien lo vio y a raíz de esto se fue comentando. Se supone que es una tradición, que es algo que ocurre, ¿verdad? Pero acá hay un elemento que nosotros no esperábamos ver, ¿cierto? Que es un ser mitológico, que es el alicanto, ¿ya? El alicanto, como pueden ver ustedes, es un ser mitológico que realmente parece un ave con unas características un poco fantasiosas, ¿verdad? Eh, y que estaba presente dentro de este texto, pero el texto sí está narrado como una leyenda, ¿ya? Vamos viendo entonces. Primera pregunta, ¿quién era el alicanto? Cuenta la leyenda que en el norte de Chile vive un alicanto, un enorme pájaro de grandes alas de color metálico, su pico es encorvado, sus patas alargadas con enormes garras. Se alimenta de oro o de plata y sus alas brillan durante la noche. ¿Quién era el alicanto entonces? Un pájaro grande, ¿cierto? Y ahí nos están brindando todas las características. ¿Dónde encontramos entonces estas características? En el primer párrafo. Generalmente, chicos, en el primer párrafo siempre van a encontrar las características o presentaciones de los personajes. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué hecho quiere explicar esta leyenda con azul marino? ¿Qué hecho nos quieren explicar? Nos querían explicar, ¿cierto?, que este animal, al desprender oro y plata, había muchos mineros interesados en él. Miren, ahí marqué oro y plata, ¿cierto?, que es un elemento importante y que era el sueño de muchos mineros. Todos querían poseer lo que él tenía, ¿verdad? Por lo tanto, ahí encontramos la respuesta a la segunda pregunta, que era el hecho que se quería explicar. Tercera pregunta, en color rojo. ¿Qué le ocurre a los mineros que seguían al alicanto? Vamos viendo. Los mineros que seguían al alicanto, veamos. Decía, las personas que lo han podido ver han dejado todo de lado por seguirlo, pues se dice que el ave se ubica en el lugar exacto de la riqueza. Pero quien sigue al alicanto repentinamente al llegar al lugar del supuesto tesoro, el ave lo abandona y lo deja sin agua y sin comida. Entonces, por acá pudimos encontrar qué le ocurría a la gente que seguía al alicanto, ¿cierto? Si ellos se atrevían a seguirlo, él los dejaba sin agua y sin comida. Muy bien. Vamos viendo entonces, número 4.
¿Qué significa la palabra plegaria? Chicos, acá yo sé que ustedes no están con diccionario en la mano, pero yo les voy a dar la sugerencia de que siempre que ustedes estén leyendo, estén con un diccionario en la mano para que puedan ir averiguando sobre las palabras que ustedes no saben. Cuando tenemos vocabulario desconocido y continuamos leyendo, generalmente perdemos la idea completa y no sabemos de qué se trataba lo que acabábamos de leer. Entonces, aunque les dé flojera, chicos, es muy importante que ustedes cada vez que encuentran una palabra de un vocabulario de media desconocida, ¿cierto? O que no tengan bien claro qué significa, vayan viéndola inmediatamente en el diccionario y pueden anotarlo siempre a un ladito de su cuaderno o de su libro, ¿ya? Esa es una gran sugerencia y así vamos adquiriendo un mayor vocabulario y vamos comprendiendo bien el texto que se nos presenta. Entonces, nos preguntaban qué significaba plegaria, yo aquí lo busqué. Según la RAE, que es la Real Academia Española, significa deprecación o súplica humilde y ferviente para pedir algo. O sea, cuando yo pido algo de manera muy insistente, ¿cierto? Cuando yo lo suplico y lo deseo, de todas maneras estoy haciendo una plegaria, ¿ya? Pero no es cuando yo lo pido de cualquier manera, sino que lo tengo que pedir de forma humilde, ¿verdad? No pidiéndolo de manera soberbia. Eso es una plegaria. Entonces, ¿de qué manera estos personajes podían librarse de la maldición del alicanto? Solamente haciéndole una plegaria, rezándole y pidiéndole humildemente a la Virgen de Punta Negra que los liberara y les mostrara el camino de regreso, ¿verdad? Veamos entonces la última pregunta que está en color azul eléctrico. Dice, ¿existe realmente el alicanto? ¿Por qué crees eso? Como se pueden dar cuenta, esta pregunta la puedo encontrar dentro del libro. En alguna parte me mencionaron a mí si el alicanto era un ave o era un ser mitológico. No, ¿cierto? No lo explicaron. Esta es una pregunta personal. ¿Por qué crees eso? ¿Ya? Las preguntas personales, chicos, nunca van a encontrarse dentro del texto de manera explícita, pero vamos a ver muchas pistas para poder llegar a la respuesta, ¿ya? A través de la lectura nosotros tenemos que ir tratando de disociar la forma de responder eso. Acá no nos mencionan si el Alicante existía o no. Yo sí se los mencioné anteriormente, pero si yo no se los hubiese mencionado, ¿qué hubiesen pensado ustedes? ¿Que esta ave era un ave real, sí o no? Probablemente sí, ¿cierto? O probablemente no. Bueno, investigando un poco, yo llegué a la conclusión de que esta ave era un ser mitológico, ¿ya? En la vida real no existe. Es bastante hermosa, pero no existe. Y es un ser mitológico perteneciente a las historias de el norte de Chile, especialmente de Atacama, ¿ya? De ahí proviene entonces esta historia que es del Alicanto. Ustedes podrían haber dicho, sí, profesora, yo creo que es un ave real, no, no es un ave real, y porque ustedes lo creían, me podrían haber fundamentado a través de las características físicas del ave o a través de alguna pista que ustedes hayan visto dentro del texto, ¿ya? Y de esta manera entonces nosotros vamos a ir sacando conclusiones, respondiendo nuestras preguntas. Chiquillos, los invito a que hagan este mismo ejercicio en las actividades de lenguaje, en los libros, en los cuadernos, vayan marcando, por favor con diferentes colores, destacando si quieren o subrayando, pero lo importante es que ustedes tengan claridad sobre los elementos importantes del texto. Yo les recomiendo siempre que hagan una primera lectura, o sea, lo leen, luego lean las preguntas y después vayan buscando las preguntas dentro del texto. Otra estrategia, chiquillos, es que además de ir pintando, encerrando en círculo las respuestas de las preguntas, es que ustedes le vayan poniendo números. Por ejemplo, siempre las preguntas están enumeradas. Número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, como acá en la parte anterior, ¿ven? Están numeradas. Entonces también, en vez de ponerle colores, lo que usted puede hacer es ponerle, en vez de haber encerrado aquí, haber destacado y haber puesto un 1 encerrado en un círculo. Y ahí usted sabe que todo esto pertenece a la pregunta número 1. ¿Ya? Un número 2 encerrado en un círculo, adelante donde dice de oro y plata, y usted hubiese sabido que esta pertenecía a la respuesta número 2. ¿Se da cuenta? Esa es otra estrategia súper buena para poder identificar los elementos dentro de un texto y responder a mis preguntas. Vamos viendo la siguiente historia. El mito chino de la creación. Dice, los cielos y la tierra eran solamente uno, y todo era caos. El universo era como un enorme huevo negro que llevaba en su interior a Pan Ku.
Tras 18.000 años, Panku se despertó de un largo sueño, se sintió sofocado, por lo cual empuñó un hacha enorme y la empleó para abrir el huevo. La luz, la parte clara, ascendió, o sea, subió, ¿cierto? Recuerden, cuando encuentro palabras desconocidas las voy buscando inmediatamente. Subió y formó los cielos. La, la materia fría y turbia permaneció debajo para formar la tierra. Panku se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. La tierra y el cielo empezaron a crecer a razón de 10 pies al día, y Panku creció con ellos. Después de otros 18.000 años, el cielo era más grande y la tierra más gruesa. Panku permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volviesen a estar unidos. Panku falleció, y distintas partes de su organismo se transformaron en elementos de nuestro mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes. Su voz se convirtió en el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó en el sol y otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros se convirtieron en 5 grandes montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se convirtieron en caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las interminables estrellas del cielo aparecieron de su pelo y su barba, y las flores y árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula se transformó en jade y en perlas. Su sudor fluyó como la generosa lluvia y el dulce rocío que alimenta todas las cosas vivas de la tierra. ¡Ay, qué lindo! ¿Se dan cuenta? Acá ustedes tienen un mito y en este mito de nuevo se cumplen todos los requisitos que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo lo pudimos notar? Porque nos estaban mencionando distintas partes de la naturaleza, ¿cierto? Distintos elementos de la naturaleza como los ríos, los lagos, las perlas, los árboles, las nubes, la luna, el sol, etc. Y cómo estos elementos se crearon gracias a un ser, ¿verdad? Bueno, la historia, que es fantasía y que usted puede creerla o no creerla, contaba entonces que Panku, que estaba al interior de un huevo, salió de ese huevo y que después separó el cielo de la tierra durante mucho tiempo, ¿ya? Estirándose, y finalmente cuando él murió, el resto de su organismo se fue transformando en algo diferente para crear la naturaleza. ¿Ya? Bonito texto. Entonces acá hay otra forma en la que nosotros también podemos encontrar elementos de este texto, ¿ya? Que es una ficha de comprensión lectora. En la ficha no solamente tenemos las preguntas, sino que cada vez que nosotros leemos un texto podemos crear esta ficha, chicos, en el cuaderno, para que a ustedes se les vaya haciendo más fácil la lectura, ¿ya? Y en esta ficha yo pongo título, personajes que participaron, hecho clave que ocurre en el texto, lugares de los hechos, tiempo de la historia y elementos. Y acá yo lo rellené de acuerdo a lo que leímos, ¿cierto? Para ayudarlo a ustedes, porque ojo, chicos, esto no es una tarea para la casa, es solamente para yo ayudarles a comprender los textos y a buscar estrategias para poder comprender mejor un texto, ¿ya? Habíamos visto la primera estrategia que era a través de las preguntas y cómo identificar con colores las respuestas. Y esta segunda estrategia que yo les estoy mostrando es a través de una ficha de comprensión lectora, ya que es básicamente un rectángulo, un cuadrado que yo encierro en un círculo y dentro de él voy mencionando los diferentes elementos que yo encontré en el texto. Entonces, ¿cuál era el título del texto anterior? Devolvámonos. El mito chino de la creación, ¿cierto? El mito chino de la creación. Ahí me faltó ponerle una mayúscula. Personajes que encontrábamos, si se dan cuenta, Panku, ¿y menciono algún otro personaje? No, yo esto lo había revisado anteriormente, pero la idea es que si ustedes tienen un texto, lo revisen. Si tienen dudas, lo vuelven a leer, aunque ustedes digan, no, profe, que flojera más grande, pero es súper importante. Y además, volver a leer no solamente nos va a servir para encontrar otros elementos que no habíamos encontrado al principio, sino que para poder comprender mejor el texto, ¿ya? Lo vuelven a leer y al leerlo, los dos párrafos, en los dos solamente se menciona a Panku, ¿ya? Por lo tanto, Panku es el personaje. Un hecho clave que sucedió, primero para mí, que Panku despertó de su sueño, eso fue clavísimo, porque si él no hubiese despertado de su sueño, no se crea la Tierra, ¿cierto? Porque a raíz de la apertura del huevo se fueron liberando diferentes elementos como el cielo y la Tierra y todo lo que conllevaba y que liberó Panku, ¿ya? Y además, Panku durante 18.000 años afirmó el cielo para separarlo de la Tierra,
¿cierto? Para que uno estuviera arriba y el otro estuviera abajo. O sea, si Pancú no hace eso, vaya a saber usted cómo estaríamos hoy en día. No existiría el cielo ni la tierra, quizás, ¿cierto? Lugar de los hechos, alguna parte del mundo, porque no especificaban aquí si fue en algún país, si fue en algún continente específico, si estaba cerca de algo, absolutamente nada, así que yo le puse en alguna parte del mundo. Claramente fue en el mundo, porque lo que creó Pancú fueron distintos elementos del mundo, ¿cierto? Tiempo de la historia, en el inicio del universo, ¿ya? Porque no había nada antes de que Pancú naciera. Y elementos que se crearon, ¿cierto? Por ejemplo, los huevos, el huevo de donde salió Pancú, la tierra, las flores, los árboles, podría, etcétera, el sol, la luna y todos los elementos naturales que en los que ayudó en la creación de Pancú, ¿verdad? Vamos a leer el último que es mucho más cortito, entonces, que es la comadreja y el espino. Esta ya ahora es una fábula, ¿ya? Miren que es pequeña. Y yo hice estas preguntas para poder identificar los elementos en la fábula. Primero, ¿por qué la comadreja estuvo a punto de caerse? ¿A quién le pidió ayuda la comadreja? Número 3, ¿por qué la comadreja se lamió la patita? Y número 4, ¿por qué el espino no le prestó ayuda a la comadreja? Vamos viendo entonces. La comadreja y el espino. Una comadreja saltaba sobre unos montículos y estuvo a punto de caerse. Para evitar la caída se agarró de un espino, pero sus púas le hirieron las patas. Sintiendo el dolor que aquellas le producían y lamiéndose las llagas, le dijo al espino: Te pedí ayuda y mira cómo me has tratado. Tú tienes la culpa por agarrarte a mí, respondió el espino. Bien, sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Moraleja entonces, recuerden que la moraleja siempre aparece escrita, nunca pidas ayuda a quien acostumbra a hacer daño. Oh, qué triste. ¿Ya? Bueno, yo tengo una percepción diferente que la gente puede cambiar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que la gente mala se puede hacer buena? ¿Sí o no? Vamos viendo entonces los elementos del texto. La primera pregunta, ¿por qué la comadreja estuvo a punto de caerse? Vamos viendo, una comadreja saltaba sobre unos montículos y estuvo a punto de caerse. Porque estaba saltando sobre unos montículos, ¿cierto? Por eso estuvo a punto de caerse. Vamos viendo número 2, en morado. ¿A quién le pidió ayuda la comadreja? Estamos ocupando la misma estrategia que anteriormente, chiquillos, marcando con colores, ¿ya? O recuerden que también pueden ser con números. ¿A quién le pidió ayuda la comadreja, chiquillos? Para evitar la caída, se agarró de un espino, pero sus púas le hirieron las patas. Se agarró de un espino. ¿A quién le pidió ayuda entonces? A un espino, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué la comadreja se lamió la patita? ¿Qué le pasó? Pero sus púas le hirieron las patas, sintiendo el dolor que ellas le producían y lamiéndose las llagas. Mira, el espino le hizo herida en las patas, ¿cierto? Las púas del espino. Por eso ella se lamía sus patitas. Y la última pregunta, ¿por qué el espino no le prestó ayuda a la comadreja? ¿Por qué? Porque él decía que su esencia era no ayudar a nadie, ¿cierto? Y que ella no iba a ser la excepción y tampoco le iba a ayudar. Era muy orgulloso, ¿verdad? Entonces aquí está eso que yo les acabo de decir. Dice, tú tienes la culpa por agarrarte a mí, respondió el espino. Bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo y tú no eres la excepción. Qué triste, ¿verdad? Aquí están todos los elementos que yo había puesto, o sea, que salían en las preguntas y si se dan cuenta nuevamente, las marqué en colores para poder identificarlas en las preguntas anteriores. Chicos, les voy a dejar una actividad en el libro de lenguaje. Ustedes van a dirigirse a la página 202 hasta la página 207. Todos esos textos los tienen que leer. ¿Por qué? Porque estos son textos cortos, ¿cierto? Entre ellos van mitos y leyendas mezclados. Y de estos textos cortos yo voy a hacer un cuestionario final que está en el libro. ¿Ya? Entonces, van a leer el texto número 1 que se llama La llama del cielo, el texto número 2, Los antepasados celestiales de los mapuches, el texto número 3 que se llama El mito Selknam de la creación del mundo, que son estas dos páginas, el mito número 4 o leyenda número 4, ¿cierto? Que es la Cruz del Sur. Luego viene Acaímic, el arco iris. Y finalmente vienen las hojas con las preguntas. Pongan atención para acá antes de ponerse a trabajar. ¿Ya?
en primer lugar, yo siempre les aconsejo que si están muy cansados y no tienen la paciencia suficiente para leer todo de un puro viaje, vayan leyéndolo de a poco. Primero lean un texto, después esperen unos 15 minutos y leen el otro, y así sucesivamente, para que no se hostiguen con la tarea, ¿ok? En segundo lugar, nos vamos a ir fijando en el vocabulario que aparece al ladito de cada texto, ¿ya? Este vocabulario tiene palabras que están en color rojo y acá inmediatamente a usted le definen palabras que son desconocidas para ustedes, o sea, no tienen la necesidad de estar con el diccionario al lado, sino que inmediatamente te van ayudando con el vocabulario. Una de las cosas que vas a hacer tú es responder las preguntas que aparecen durante la lectura, ¿ya? ¿De qué manera? Miren para acá el mouse, por favor. Acá aparece la pregunta número 1 y inmediatamente te indican acá dónde está la respuesta. O sea, te están diciendo que de este párrafo hasta este párrafo tú puedes encontrar la respuesta de la pregunta número 1. Luego te están diciendo que en la pregunta número 2 tú tienes todo este espacio para poder encontrar la pregunta número 2. A donde te señalan el número es donde termina la posibilidad de poder encontrar tu respuesta, ¿ya? Y lo mismo van a hacer con las páginas siguientes. Esas preguntas, las que aparecen durante la lectura, las van a ir contestando aquí mismo abajito porque son preguntas cortas y respuestas cortas, ¿ya? Lo mismo van a hacer con todas las páginas. Todas traen preguntas durante la lectura. Pero en la parte final, ¿ya? Ustedes van a responder esto. Lo que puedan responder en el libro lo van a contestar aquí en el libro, y lo que no hacen en el libro lo pueden responder en el cuaderno. Lo pueden hacer solo con desarrollo, sin necesidad de poner pregunta y respuesta, ¿ya? La pregunta número 1, entonces, te preguntan sobre el texto 2, ¿quién es grande? Descríbelo, ¿ya? Describirlo físicamente y psicológicamente. En la número 2, según el texto, ¿quién envió Kenos a la tierra de los Selknam y cuál era su misión? Ahí te señalan de dónde tienes que sacar la respuesta, ya texto 2, texto 3, texto 5, y luego tienes que señalar qué elemento o fenómeno de la naturaleza es explicado en cada uno de los relatos mitológicos leídos. Usa el siguiente cuadro. Esto tú lo puedes responder aquí mismo, ¿ya? Tú tienes que poner qué elementos de la naturaleza explicados son los que aparecieron, ¿ya? La llama del cielo, los antepasados celestiales del mapuche, el mito selknam del mundo, la cruz del sur y Acaínic, el arco iris. Entonces, ¿qué elemento de la naturaleza se explicó en cada uno de estos textos? No sé, pues, si en la llama del cielo a ti te hablaban de la lluvia, usted pone que el elemento que se mencionó en este texto era la lluvia, y así con cada texto. Luego responde la número 5, ¿ya? La número 6, la número 7, y la número 8 no la van a hacer porque esto se hace en parejas, en el colegio, así que esa la omiten, ¿ok? Luego hacen la número 9. Nuevamente, la número 10, la 11 no se responden y hasta ahí nomás llegan. Entonces lo que van a contestar ustedes es la 1, la 2, la 3, la 4, que es esto que está acá, 5, 6, 7 y 9. Esas son las preguntas que yo quiero que contesten ustedes en su cuaderno, y si se dan cuenta están mezcladas. Cada pregunta corresponde a un texto diferente, por eso es tan necesario leerlos. Ya chicos, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.